Para que un indulto humanitario pueda darse hay que cumplir una serie de condiciones que no las ha inventado nadie, están previstas en las normas. El artículo 31 del reglamento exige que para que esto pueda darse, y eso se da así desde que la reforma se produjo en el 2010, la enfermedad debe ser avanzada, progresiva, degenerativa, incurable, y las condiciones carcelarias tienen que agravar la condición del interno de forma tal que esté comprometida su vida, su salud, su integridad personal. Dadas que esas son las condiciones, desde que se produjo la reforma Milagros, nunca una persona con un cuadro de arritmia, de hipotensión, de hipertensión, mereció un indulto humanitario. ¿Por qué? Porque no califica para esas condiciones. O sea, digamos que esas condiciones no son lo suficientemente graves como para mandar a un interno a su casa. ¿Cuáles son las condiciones que usualmente se presentaban para que esto se entienda como calificado para conceder el indulto humanitario? No te voy a hablar de casos antiguos. Es cuestión de revisar los indultos humanitarios que se dieron el 23 y el 24 de diciembre. Cirrosis hepática, cáncer terminal, una persona con un cuadro neurológico postrada en una cama, una persona que tuvo que merecer la amputación de un brazo como consecuencia del avance de un cáncer. Ese tipo de cuadros, VIH, por supuesto, entre otras circunstancias. Pero acá hay un agregado fundamental, Milagros. Las condiciones carcelarias, porque hay un I en el reglamento, es todo lo que te he mencionado, y las condiciones carcelarias tienen que agravar las circunstancias. Revisemos los indultos. ¿Cuál es entendido que es una condición que agrava la situación del interno? Hacinamiento. Un tema de infraestructura. Barbadillo, Milagros, tiene las mejores condiciones carcelarias, no del Perú, de la región. El ex interno Fujimori tenía un cuarto con televisor, con libros, por supuesto con una radio, un tópico para 24 horas de atención, solamente concentrado en él. 24/7. Así es, ¿no? Con una distribución de tiempo, evidentemente, en su sesión de atención. Un cuarto para que pinte, todo un espacio para que pueda cultivar sus plantas, un espacio para atender visitas. Él escogía qué comer, recibía visitas cuando gustaba. Esas condiciones carcelarias, yo creo que cualquier persona de buena fe no estaría dispuesta a aceptar que califican para la concesión de un indulto humanitario. Has dicho bien en la introducción, Milagros, que enfaticé y me cuidé de hacerlo, de que yo soy una de las personas que sostiene que efectivamente una persona no debe morir en la cárcel. Usted ha dicho en efecto, y por eso quería precisarlo, porque no es que usted dice se tiene que morir esa persona en prisión. Yo no me hubiese negado a considerar seriamente la posibilidad de un indulto humanitario si las circunstancias lo justificaban y sobre todo si no había apreciado además que existiendo una posibilidad jurídica intermedia, acá se ha pretendido decir que o se moría en la cárcel o se le indultaba. Se planteó una posibilidad que a nivel comparado es muy conocida, Milagros. Una persona que no puede continuar en la cárcel, pero que no merece por X motivo, probablemente por la gravedad de los crímenes que cometió, ser indultada. Continúa la ejecución de su pena en su casa. Pero a ver, una pregunta, doctor Rodríguez. Usted además en su carta ha dicho que las emergencias recientes de Alberto Fujimori carecen de verosimilitud para que se le otorgue un indulto humanitario. Yo quiero aterrizar en este terreno porque se le vio, ¿no es cierto?, a Fujimori últimamente yendo con mucha continuidad, siendo trasladado a las emergencias. De hecho, bueno, disculpará, yo no estuve en el país, pero luego he visto los reportes cuando me puse al día. Me parece que en la última salida, cuando él va a la clínica, incluso creo que su hijo Kenji lo acompaña, ¿no?, en la ambulancia. Y entonces, claro, la gente se pregunta, pero Fujimori estaba yendo recurrentemente últimamente a que lo atiendan de emergencia. ¿Usted no cree que su salud se estaba deteriorando, que estaba entrando de repente en una etapa de gravedad que el presidente Kuczynski ha considerado mejor que se vaya a su casa? No, no lo creo. ¿Por qué? Tuve ocasión de ser miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales el 2013. En esa ocasión, como señalo efectivamente en la carta también,
fui testigo de excepción de cómo él pretendió, se ha pretendido decir que yo decía que había todo un contexto en donde se pretendía manipular la realidad. No, él. ¿Quién él? Alberto Fujimori. Fujimori pretendió manipular la realidad. ¿Cómo? Sostuvo primero que padecía cáncer terminal, lo cual fue desvirtuado por todos los oncólogos que revisaron su caso. Luego atenuó la consideración y dijo que solamente había sido antes operado de cáncer. Bueno, se le hizo el análisis y el cáncer, si se mantenía, estaba absolutamente controlado y en todo caso claramente no estaba en una etapa avanzada como exige el reglamento. O sea, Alberto Fujimori, eso le quería preguntar, doctor Rodríguez, no tiene cáncer terminal. No tiene cáncer terminal y no tiene cáncer ni siquiera en un estadio avanzado, ni siquiera en un estadio latente. Ha sido las operado lesiones en la lengua, 5 veces por una lesión en la lengua. Sí. Pero esa figura está en este momento absolutamente controlada como lo estuvo el 2013. Se decía que esto se iba a agravar, ya estamos en el 2018. El cuadro no se ha agravado. Dijo además que era una persona con depresión tendiente al suicidio. Eso está escrito. Con depresión tendiente al suicidio. Él escribió eso. Eso estaba en el escrito de su solicitud. Eso fue desvirtuado por todos los psiquiatras que consideraron su caso, incluso por el presidente de la Asociación Psiquiátrica de entonces, que en ese momento, te confieso, se me escapa el nombre, se desvirtuó. En estricta consecuencia a su conciencia, no sé si valga esta expresión, usted lo que nos está diciendo hoy día es que como exdirector general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia considera irregular lo que ha pasado en nuestro país. Por supuesto. Ok. Pero es irreversible. No es irreversible. No es irreversible. Si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo voy a decir en sencillo para que la gente lo entienda, mientras más grave es el delito que has cometido, más motivado, más fuerte es la carga argumentativa para conceder un indulto. Eso no ha ocurrido ni por asomo en este caso. No se ha cumplido lo previsto en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. No se ha incluido el deber de atender la voz de las víctimas, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede hacer absolutamente nada con relación a este caso. Yo no sé qué cosa vaya a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que te puedo decir es qué cosa ha hecho. Si nosotros recordamos, hace no mucho, en el año 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema pretendió decir que los crímenes de Barrios Altos no eran crímenes de lesa humanidad. Como el caso Barrios Altos está abierto, y hoy se mantiene abierto porque está en supervisión de sentencia, la Corte le ordenó al Estado peruano anular esa sentencia. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es capaz de ordenar, anular una sentencia de la Corte Suprema, y dicho sea de paso, la Corte Suprema lo hizo, porque sabe que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculan, es absolutamente impensable de que pueda suceder algo parecido. Yo no lo creo. Yo creo que la Corte Interamericana, la Corte Interamericana podría decirle al gobernante, después de una exhaustiva investigación, podría decir, a ver, este indulto es trucho, es un cuento chino, no ha sido bien hecho, no, el enfermo no estaba grave, tiene dolencias, como usted dice, pero no demandan un indulto humanitario. O sea, después de todo eso, la Corte podría decir que se revierta. Una de las órdenes de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos es sancionar a los responsables en proporción a la gravedad de la violación a los derechos humanos que se ha cometido. Si la Corte entendiera que algún punto resolutivo de esa sentencia ha sido burlado o desconocido, como quiera llamársele, a través de esta resolución del presidente de la República, por supuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede tomar cartas en el asunto. ¿Y dónde queda la prerrogativa de un presidente elegido constitucionalmente de indultar? Un presidente puede indultar, un Congreso puede legislar y un Poder Judicial puede sentenciar, pero ni el indulto, ni la ley, ni la sentencia puede violar derechos humanos. Y si eso ocurre, la Corte le puede ordenar al Estado revertir esa situación. Y si el Estado, y si el presidente Kuczynski dice, no, pues no te hago caso. De acuerdo a la ley peruana, quien ejecuta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el Poder Judicial. Ah, ¿y quién es el que toma la decisión de retirar a un país de la Corte? Lo puede hacer el gobierno
pero o sea, lo podría hacer esa Kuczynski. decisión no tiene efecto retroactivo. De acuerdo a la Convención Interamericana, un Estado se puede desvincular de la competencia contenciosa de la Corte y de todo el Pacto de San Pero eso José. no significaría que... Tiene que avisarlo con 1 año de anticipación y ese retiro no tiene efecto retroactivo. Es decir, cualquier orden del pasado debe ser de todas maneras cumplida. ¿Usted cree que la Corte va a decir que Fujimori vuelva a la prisión? No lo descarto como una posibilidad. Tiene No muchas opciones la Corte dentro de lo posible. Puede simplemente también decirle al Estado que se va a mantener atento y que espera que se adopten internamente las medidas respectivas. La Corte ha sido sumamente flexible en las órdenes que ha emitido a los Estados en esta clase de circunstancias. Y es verdad también, hay que reconocerlo, Milagros, que este va a ser un caso inédito para la Corte porque la Corte no se ha Pero, doctor ocupado Rodríguez, de este tipo de asuntos. ¿Qué pasa si de verdad Fujimori está grave? O sea, le pregunto ahora, me voy a poner en la otra orilla. Porque está hinchado, ¿no? Cuando uno lo observa, he observado varias veces el video para poder comentarlo, no es el mismo Fujimori de años anteriores, ¿no? O sea, algo tiene que estar pasando con él y con su salud, porque está notoriamente hinchado. En efecto, habla. Antes se hablaba de la lesión en la lengua, ya parece que está superado eso, habla. Pero ¿y qué tal si de verdad está muy enfermo? Yo espero que no, Milagros. Y si llegara a estarlo, eso no significa que lo que se ha hecho resulte jurídicamente válido. Okay. Sin perjuicio de eso, yo deseo que el señor Fujimori, más allá de estas circunstancias, se encuentre bien de salud y viva muchos años. Lo digo de todo corazón. Pero esa es una cosa. Y otra muy distinta, sostener que uno puede ser en ese nivel, y no me refiero ya solamente a él, sino a muchas personas que han participado en esto, indolente frente a las víctimas. Y esto no se trata de decir pobres víctimas, hay que ser empático en materia de derechos humanos. Si Fujimori hubiera pedido un perdón sincero a las víctimas en este video que hizo al lado, bueno, que hizo creo que con Kenji o a las horas de estar con Kenji, ¿usted pensaría distinto? Él no habla de las víctimas cuando pide perdón. Ese perdón es ex post indulto, no es anterior. El presidente de la República, por el que obviamente guardo respeto, no ha mencionado a las víctimas ni antes, ni durante, ni después del indulto. Y más bien ha mencionado y dicho que lo que en realidad son delitos son excesos. Sí, eso es terrible. Es decir, la indolencia, la falta de criterio y la absoluta tabula rasa que se está haciendo de lo que lamentablemente hemos vivido como peruanas y peruanas en el pasado y que no queremos que se repita, está en este momento pasando, por decirlo menos, absolutamente inadvertido para el presidente de la República. Renovándole mi mayor respeto, eso no puede pasar en un país que se tome en serio los derechos humanos. El fin supremo de la sociedad de nuestro Estado, mi estimada Milagros, es la protección de la dignidad humana, no mantenerme en el poder. Y para empezar, bueno, eso es muy importante lo que acaba de decir, mantenerme en el poder no puede estar por encima. Jamás, mucho menos para un presidente de la República. Y de lo que vive una persona fundamentalmente es de su conciencia y de su palabra.